Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz. Acá en nuestro espacio para conversar, analizar, como siempre, como cada semana, sobre la Fórmula 1. Mi nombre es Francisco y junto está mi amigo Sebastián para que conversemos en esta oportunidad de lo que va a ser nuestra previa del Gran Premio de Estados Unidos en el circuito, hermoso circuito de las Américas en Austin, Texas, para obviamente encontrarnos en una de las últimas citas que nos van quedando de este calendario y esta temporada de Fórmula 1. Estamos en este mes de octubre, se nos va el año, amigo mío, con respecto a la temporada de Fórmula 1, y la verdad es que estamos llegando ya al último cuarto de esta temporada 2025, donde la verdad que el número de carreras también es considerablemente un suspiro entre los meses de octubre y de noviembre, lo que van a dar en el fondo, ¿no?, el final y la gran resolución que estamos esperando de qué es lo que va a ocurrir con el acontecer de la máxima categoría y la lucha que estamos viendo en torno a sus tres pilotos, podríamos denominar, ¿cierto?, a Oscar Piastri, Lando Norris y también el piloto Max Verstappen. Venimos de una cita en lo que fue el Gran Premio de Singapur, donde nosotros obviamente conversamos, analizamos, ¿no?, lo que fue esa carrera en esa oportunidad, una carrera bastante aburrida, no hablamos nada, donde al final no hablamos relativamente nada del Gran Premio y nos pusimos a conversar un poco de otro tipo de cosas, aspectos, y en gran medida también las grandes controversias que siguen un poco también inflamando, ¿no?, la situación dentro del paddock de manera bastante particular, sobre todo con, ¿no?, algunas posibles rumores, polémicas que se han dado entre medio, y en gran medida también algunos debates en torno, ¿no?, a lo que va a ocurrir con algunos de sus pilotos y a un poco las figuras, ¿no?, más destacadas que estamos viendo, ¿no?, en el último tiempo, ¿no? Incluso hoy día mismo, solo como paréntesis, aparecieron, ¿no?, las declaraciones de Andretti, si no me equivoco, fue Andretti, claro, ¿o no? sí. Con respecto al proyecto de Cadillac y la posibilidad de fichar en alguna oportunidad a Charles Leclerc. Un poco también generando más polémica en torno a la posible salida que podría tener Leclerc para sus próximas temporadas de la escudería de Ferrari. Quizás para Ferrari, quizás para Leclerc también, en este intento de salir campeón. Además de salir campeona, que nosotros obviamente lo hemos mencionado bastante. Y vemos también lo que está ocurriendo, ¿no?, a día de hoy con una escudería de Mercedes que la verdad que pudo repuntar bastante bien después de Singapur. Y veremos cómo funciona, ¿no?, este monoplaza en el Gran Premio de Austin, donde también nosotros hemos hablado en muchas oportunidades que es un circuito muy pro McLaren también, o sea, tiene las características muy propias, ¿no?, de lo que ha venido sido también un poco esta hegemonía del año 2025 de este monoplaza, pero también con un Red Bull que no hay que descartarlo en ningún momento, y que nosotros hemos mencionado que encontraron algo, ¿no?, para poder obviamente darle una mayor actualización, ¿no?, al monoplaza, y que Verstappen pueda estar rindiendo de la manera que lo está haciendo en los últimos grandes premios. La verdad que la próxima cita que tendremos este fin de semana en el Circuit of the Americas, imponente trazado, además hay que decirlo, en tierras del sur de Estados Unidos, que la verdad que con sus 20 curvas mezcla un pavimento lleno de tradición, pero también de mucha modernidad. Es un circuito de, podríamos decir, de creación relativamente reciente, no tiene más allá de 15 años, claro. Y la verdad que desde, ¿no?, su creación en el año 2000, desde el año 2010 claro, hasta el año 2012 que se estuvo construyendo este circuito, y con su primera carrera que no albergó en esa temporada 2012, una carrera que ganó Hamilton en una batalla muy interesante que tuvo con Sebastian Vettel. La verdad que nos maravilló en gran medida la expectación y sobre todo también a los mismos pilotos por ser un circuito muy desafiante y en gran medida respetando, ¿no?, ciertos valores del automovilismo, porque es un circuito que permite los adelantamientos, la competencia rueda a rueda. Es muy normal, podríamos decir, ver en cota situaciones de paralelos, por ejemplo, entre autos, y situaciones bien particulares, específicas, que por lo general siempre dejan algún tipo de polémica, y ya la vimos ya con la temporada 2024, donde el cierre de ese gran premio tan importante para los tifosi, como ha sido, ¿no?, la última victoria, ¿no?, de Charles Leclerc, dejó, ¿no?, ahí una gran polémica entre Max Verstappen y Lando Norris, que bueno, ya sabemos que en el fondo Max Verstappen tenía muy casi liquidado esa temporada, la victoria del campeonato, pero vimos también una lucha ahí bien intensa entre ambos pilotos,
que un poco se condice también con lo que estamos viendo también durante todo este año 2025, porque la verdad que hemos visto también situaciones bien polémicas entre ambos pilotos y situaciones que obviamente han generado mucho que conversar. Sí, y una situación que fuerza, por ejemplo, a la FIA el establecer normas relativas a la Apex. A la Apex, lo que en el fondo hemos replicado y un poco reproducido durante todo este año en todo este tipo de situaciones, donde no solamente va a pasar con Verstappen, lo vamos a ver incluso con otros no adelantamientos de hartos pilotos. Por lo tanto, generó un precedente, podríamos decir, esta situación, que obviamente ya en este año 2025 ha sido un poquito la norma, ¿no?, de lo que ha un poco regularizado la FIA en todo esto. La verdad que es un circuito que a mí particularmente me gusta mucho, vengo diciendo esto desde Monza, pero es que bueno, estos últimos circuitos la verdad que siempre me han generado un gran atractivo, y debo decir de que COTA es uno de los mejores circuitos que tiene Estados Unidos, y diría que es el mejor gran premio que tiene Estados Unidos a día de hoy en el contexto de la máxima categoría. ¿Lo consideras como un clásico moderno? Sí, yo lo considero un clásico moderno. Aguante. Sí, sí. Tilke. Tilke hizo un muy buen trabajo acá. O sea, leyendo un poco, preparando también el capítulo de hoy día, estuve revisando, ¿no?, un poco los comentarios que hicieron pilotos como Sebastian Vettel, el propio Hamilton, el mismo Fernando Alonso, en el momento en que se disputó el Gran Premio de COTA en el año 2012, y que la verdad que se habían sentido, la verdad, bastante sorprendidos por el buen trabajo, ¿no?, de realización, primero, de la modernidad que presentó la infraestructura. O sea, para el paddock, ¿no?, del circuito, la verdad que estaba en unas muy buenas condiciones, y se entregó, la verdad, que en muy muy buenas condiciones. Y lo mismo con el trazado mismo, o sea, un trazado que yo diría que mezcla lo mejor de la tradición automovilística. O sea, podemos ver incluso zonas muy similares, y un poco yo lo recuerdo así, a Silverstone. En algunos casos me recuerda este trazado. Me trae muchos recuerdos también de el circuito en Francia. Magny-Cours. Me trae algunos recuerdos también de Magny-Cours. Tiene obviamente esas grandes rectas que te permiten, yo diría, que generar muy buenos adelantamientos, y rectas muy largas por lo demás. Y la otra cosa importante, la altura. Las elevaciones. Las elevaciones acá son espectaculares. O sea, es cosa de recordar las grabaciones que se realizaron en el año 2022-2023 de Charles Leclerc ahí en el atardecer en Austin, con la música, ¿no?, de, si no me equivoco, fue de Adele que colocaban ahí, Skyfall, si no me equivoco. Uno siempre se le infla el corazón como tifosi, y que también lo comparan un poco mezclan, ¿no?, esas imágenes con lo que fue la vuelta también de Max Verstappen en Brasil. Así que un poco el contraste, ¿no?, del el sol del atardecer y la lluvia, ¿no?, fría de Sao Paulo. Por esa razón yo creo que sí, COTA es el mejor circuito que tiene Estados Unidos, el mejor gran premio que tiene Estados Unidos dentro de la máxima categoría actualmente, mucho mejor que Miami y mucho mejor que Las Vegas. Claro. Ahora, para mí de esos tres, yo siempre lo he dicho, Miami creo que es el más flojo de los tres circuitos, pero COTA tiene algo especial. Y COTA tiene algo especial porque también es un trazado que remarca mucho también la identidad no estadounidense, ¿no? Algo que uno puede observarlo, claro. Incluso el diseño que hay, ¿no?, a través del circuito, en las banderas, ¿no? Todo perdido en el fondo, en el desierto. Perdido en el desierto, claro. Y con una infraestructura bien imponente, ¿no?, para el contexto, ¿no?, el entorno, la geografía, ¿no?, del lugar. Yo vuelvo, repito, es uno de esos grandes premios que uno espera, y además porque da muy buenas carreras. Ahora, venimos de 3 grandes premios diciendo lo mismo. Esperemos que este año COTA no nos decepcione, por favor, porque dijimos lo mismo con Singapur, no ocurrió. Dijimos lo mismo con Bakú, tampoco ocurrió. Y pensábamos mucho que iba a generarse una muy buena carrera en Monza, y tampoco la tuvimos. Entonces, no me quiero arriesgar, no quiero echar abajo, ¿no?, lo que se venga este fin de semana en COTA, pero yo la verdad que le tengo bastante ganas, amigo mío. Si no le va bien a este gran premio, es responsable él. Échenme la culpa. Amigo, antes de que pasemos, ¿no?, a ir conversando un poco de todo esto, quiero darte algunas informaciones, ¿no?, más contextuales, como para ir presentándonos lo que va a ser este fin de semana. Este es un gran premio que se crea, ¿no?, en el año 2012, con su primera, ¿no?, gran premio inaugural, podríamos decir. Pero la verdad que el objetivo de traer un poco este proyecto de volver a celebrar la Fórmula 1 de Estados Unidos venía de algunos años, sobre todo desde
lo que ocurrió cuando desde el año ya 2007 ya no se correría, ¿no?, en lo que sería Indianápolis, ¿no?, en el Indianapolis Motor Speedway. Ya para la temporada obviamente 2012, el 19 de noviembre se llevó a cabo, ¿no?, la carrera de Fórmula 1 con una asistencia bastante multitudinaria. Estamos hablando de cerca de 118.000 aficionados aproximadamente, que llegaron, ¿no?, a repletar, ¿no?, lo que sería el Gran Premio para el día, para el fin de semana, y para el día domingo llegando incluso a los 265.000 asistentes. O sea, encontramos, ¿no?, una gran multitud. El circuito fue diseñado obviamente por el arquitecto que hemos mencionado, ¿no?, y que ha sido uno de los grandes protagonistas de la creación de los circuitos como más modernos que tiene la categoría, que es el arquitecto y diseñador, ¿no?, de trazados Germán Tilke, y obviamente con su compañía, ¿no?, de arquitectos, donde pudo lograr en el fondo poder construir entre los años 2010 y 2012 lo que sería este circuito de las Américas, que obviamente se va a inaugurar hacia finales, ¿no?, del año 2012, en el mes de octubre, y su primera carrera en el mes de noviembre. Su diseño es bien particular porque, como hablábamos también de manera previa, mezcla rectas de alta velocidad, horquillas y amplias curvas, lo que obviamente siempre permite una gran intensidad al respecto de los adelantamientos, ¿no?, y de las batallas en pista. Y obviamente es un circuito que se inspiró, podríamos decir, de los circuitos más emblemáticos del mundo. O sea, ya un poco conectamos, ¿no?, las influencias que podríamos nosotros notar en los sectores del circuito de las Américas. El trazado fue muy elogiado, como yo te comentaba, ¿no?, al principio, por los pilotos en ese momento, en el año 2012, quienes sobre todo encontraron que el primer sector era un reto gratificante. ¿Por qué? Porque es una zona compleja, técnica, mucho protagonismo del piloto, hay que decirlo. Hemos visto también hay ciertas salidas de vista de repente en las prácticas, en las clasificaciones, y la verdad que es un sector que, vuelvo y repito, me recuerda a esos sectores, ¿no?, de enlazadas, de curvas enlazadas, que no sé, se pueden comparar mucho a lo que son las enlazadas de Silverstone, por ejemplo, que van a también una alta velocidad. Obviamente para esa primera carrera la victoria se la llevaría, ¿no?, el británico Lewis Hamilton, que va a tener obviamente también actuaciones bastante destacadas dentro de su trayectoria en Estados Unidos, hay que decirlo. Obviamente vamos a encontrar una serie, ¿no?, de anécdotas históricas desde el año 2012, que obviamente las vamos a pasar a conversar, pero la verdad que no podemos nunca dejar de lado a Estados Unidos, porque siempre ha sido parte de la historia del automovilismo a nivel internacional, y la verdad que ya teniendo 3 grandes premios en Estados Unidos, por algo será. O sea, claro, hay una afición, hay un mercado, y la Fórmula 1 siempre lo ha querido aprovechar. Eso, amigo. Gracias, profesor. Me presento ahora sí, soy Sebastián, a mi lado el profesor Francisco, quien nuevamente nos da un pequeño resumen de la historia de este gran premio, un gran premio que ya se transformó en un clásico moderno, una de las mejores pistas diseñadas por Germán Tilke, un arquitecto el cual es querido u odiado por los fanáticos de la Fórmula 1, pero que en este caso y en este circuito, y al menos en base a la historia que hemos visto durante los años, nos entrega un gran premio bastante interesante en el sentido del reto que significa para los pilotos. Un circuito el cual ya dentro del contexto actual de la Fórmula 1, en que veníamos de callejeros, volvemos a un circuito permanente, que como sabemos el año pasado sufrió cambios en cuanto a el asfaltado de la misma pista, que puede significar algo durante este fin de semana, y en especial con las condiciones climáticas que van a ser más bien favorables supuestamente. Nos pueden dar un espectáculo que esperemos sea digno a lo que viene señalando. Primero, un país el cual abarca muchas fechas de la Fórmula 1, y por otro lado, una temporada en la cual dentro de todo existe cierta lucha. Así es. En base a tus apreciaciones, veo de que te gusta mucho, en particular algún recuerdo que tengas vívido de este gran premio que pueda ser más, por ejemplo, la temporada 2024 que mencionaste. Sí, yo creo que la temporada 2024 es uno de esos recuerdos bonitos que tenemos en Cota. Podríamos sumar igual lo que fue Austin, el Gran Premio de Estados Unidos del año 2018, ¿no?, con la última victoria de Raikkonen y en Ferrari, además una muy buena victoria, además muy sólida también por el piloto. Pero claro, 2024 lo guardamos, ¿no?, en el corazón tifosi, porque bueno, fue no solamente la última victoria de Charles Leclerc, sino también
eh, donde podíamos ver también un Ferrari dominando, un Ferrari consistente, una Ferrari que obviamente podía lograr pelear por victorias y que nos terminó dando también un muy buen resultado, si no me equivoco, para el año 2024. Segundo queda Carlos Sainz. Claro. Y sí, se hizo un doblete, Un básicamente. doblete. El Ferrari, último 1-2 de el Ferrari último hasta 1-2, sí, así es. Y bueno, después la victoria que tendrá Sainz en México, que obviamente también reafirmaba un muy buen posicionamiento también de la escudería, pero lamentablemente no, eso se condice muy poco con lo que podemos ver hoy, a día de hoy, en el 2025. Eh, Recuerdos interesantes que me trae Cota, una carrera que a mí me gustó mucho, que fue la carrera del 2022. Me recuerdo mucho esa carrera, me gustó bastante. Muy peleada y la clasificación además muy, muy, muy buena. Y que obviamente nos dejó también bastante salseo, podríamos decir, ese año 2022. Con obviamente un accidente bien particular que nosotros lo estábamos también conversando, un poco recordando todo esto. Este accidente no bien aparatoso que tuvo Fernando Alonso, que Claro. en otro contexto y en otra época de la Fórmula 1 son de esos accidentes que no la podéis contar más de una vez. O sea, de alto impacto no fue ese accidente y curiosamente, justo en su momento cuando él estaba no ya confirmado para la temporada 2023 en la escudería de Aston Martin. Aston Martin, claro. Y es curioso porque choca con Lance Stroll. Choca con el hijo del dueño. Claro, choca con el hijo del dueño. Ni siquiera habiendo llegado a la sí, escudería. así es. Y bueno, ¿qué otros grandes premios recuerdo mucho? Yo diría que hay uno que es muy simpático, el Gran Premio del año 2015, en esta lucha entre Hamilton y Rosberg, Claro. con un Rosberg que más encima había hecho la pole y que perdió el liderato de la carrera en la primera curva. Claro. Un poco lo que le pasó a Norris, ¿no? El año pasado, que también salía de la pole. Claro, un primer sector, como tú bien dices, bastante difícil, pero en particular la primera curva, Sí. la cual no existe un trazado el cual te defina en la posición específica, sino recordar, como tú bien mencionas, esta batalla que tuvo la temporada pasada Max Verstappen con Lando Norris, la cual fue aprovechado fantásticamente por un Charles Leclerc, quien tomando más el interior logra pasar a estos dos pilotos que por el exterior seguían peleando. Como tú bien mencionas, la temporada 2015, que significa ya la consagración de Lewis Hamilton, en un momento en que también se cuestionó por algunos fanáticos si la maniobra era o no legítima, pero que en definitiva durante los últimos años se ha reiterado por diversos pilotos y que ha llevado a que el que se arriesgue un poco más pueda lograr la posibilidad de ponerse delante del quien está superando. Así es. Y además está este factor de los límites de pista, el cual en definitiva puede influir en cierto momento. Si no me equivoco, la temporada 2024 a muchos pilotos le cayó la bandera de advertencia. Sí. Por esta posibilidad de ya tener una sanción propiamente tal. Ahora, como tú bien dices, un gran premio que llega a Estados Unidos nuevamente luego de lo que aconteció y historia ya conocida, el 2007, ya habiéndose terminado este contrato por parte de la Fórmula 1 con Estados Unidos y el Gran Premio de Indianápolis. Luego de la gran polémica que se vivió en la temporada 2005, que repasamos en su momento para la previa del Gran Premio de Miami, que fue este boicot por parte de Michelin, producto de la poca actividad por parte de la FIA en cuanto a establecer una chicana, la cual la FIA indicó en su momento de que era peligroso establecerlo en el último sector del circuito, lo cual nos llevó a ver una carrera bastante desnaturalizada, en que gana Ferrari, la única oportunidad en esa temporada 2005 dominada por Renault y McLaren, en un bochorno tremendo que significó compensaciones económicas, demandas e incluso en su momento dentro del circuito este abandono de los fanáticos, este lanzamiento de objetos a pista que pudo significar algún tipo de peligro para los pilotos. Afortunadamente no pasó aquello. Y llegamos a una temporada 2012, como tú mencionas,
en la cual vuelve con este glamour la Fórmula 1 y que después nos ha dado imágenes bastante extrañas. Por ejemplo, la temporada 2021, luego de mucha batalla en pista, todavía estábamos definiendo quién iba a ser el campeón en esa temporada y que luego de la disputa logra ganar Max Verstappen. Vemos la entrega de trofeos realizada por Shaquille O'Neal, quien llegó en un Cadillac, el cual tenía los cuernos adelante, y cuando le entrega es para meme. Un Shaquille Vamos a O'Neal, dejar la foto aquí. claro, y el meme también, Y el meme también. porque Shaquille O'Neal, quien aun cuando Max Verstappen estaba en el podio, era mucho más alto. Sí, sí. Y todos los pilotos parecían enanos. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo quedaríamos nosotros? Bueno, No llegamos ni a la mitad de la no, pierna. para nada. Pero un gran premio de Estados Unidos, el cual fue el inicio del retorno del glamour a la Fórmula 1. Sí. Y después de eso recuperó la popularidad, igual impulsado por estos fanáticos de de Checo Pérez, quienes atravesaban la frontera para poder ir a visitarlo, y que quizás existe en ese sentido algún tipo de temor en cuanto a si esta temporada el mismo público va a responder en gradería o no, pero yo creo que es evidente de que el nivel de fanatismo en estos momentos es alto. Y además venden las entradas por Costco, si no me equivoco, sí. Walmart, entonces en algún momento alguna oferta les llegará como para poder llenar Por supuesto. Vamos a ver igual. Ojalá Claro. tuviésemos esa Bueno, para el oportunidad. próximo año va a estar entretenido Cota de nuevo también por la figura, la presencia, podríamos decir, el Checo Pérez en la escudería de Cadillac, además con un representante no muy americano, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? A nivel cultural para el próximo año. Y un dato freak al cual no puedo dar la veracidad si es que es real o no, pero hasta donde tengo entendido, los líderes de la banda Los Fabulosos Cadillacs le permitirían utilizar la expresión a tanto Checo Pérez como a Valtteri Bottas. Sería interesante Sí, esa mezcla sí. entre Yo creo ambos. que además que les queda muy bien. Claro. Yo creo que deberían utilizarlo. Así que sí, concuerdo completamente. Amigo, ¿algún gran premio que tú recuerdes que te llame la atención dentro de estos grandes premios en el circuito de las Américas? También puntualmente por las cosas que ibas mencionando, el 2015, esta imagen también interesante de de Lewis Hamilton tirándole la gorra encima a un momento histórico. Y que en el fondo fue uno de los momentos que fracturó la relación de amistad también entre Rosberg y Hamilton. ¿Qué te pareció esa demostración, esa actitud podríamos decir ese pique, ¿no? Entre Hamilton y Rosberg? ¿Tú crees que fue adrede lo que hizo Hamilton en ese momento? ¿O consideras que fue algo como que quizás se le pasó nomás en el momento y lo hizo por una cuestión? Fue completamente adrede. Ah, ya, fue adrede. Yo igual creo que fue adrede. Sí, no creo que haya sido... Porque he escuchado también opiniones de gente que dice que lo más probable es que Hamilton lo hizo como... Porque ellos ya se habían felicitado también de manera previa. Rosberg había ido, ¿no?, a felicitar por el campeonato a Hamilton de manera previa, ¿no?, a ir a este corralito de espera, ¿no?, antes de pasarnos a la premiación. Ahora, lo que yo puedo reconocer y ver es que Hamilton sí lo hace con una actitud de posicionarse, ¿no? Como, claro, bueno, aquí estoy yo, soy el número uno y gané en el fondo de esta batalla. Toma claro. tu segundo lugar. Tu segundo lugar, claro. Por supuesto. Entonces... Sí, yo igual lo creo. Y la cara de Rosberg es, pero histórica también. O sea, nos ha dejado, yo creo, uno de los momentos más tensos también dentro de lo que fue esta rivalidad entre estos años de el piloto alemán con Hamilton. Un Rosberg que obviamente después lograría su redimirse, claro, su redención para la temporada 2016, pero la verdad que hay que reconocer de que sí o sí Cota fue un poco esa fractura, porque recordemos que Rosberg y Hamilton mantenían una amistad de bastante años, eran muy grandes amigos, y ya aquí se comienza a distanciar todo tipo de relación, que culminaría obviamente con, a día de hoy ya no son amigos, ni siquiera Rosberg ni Hamilton en ningún caso. Es que hay que recordar que la temporada 2014, que es donde se introduce esta nueva era híbrida de la Fórmula 1, Nico Rosberg
parte la temporada ganando en Australia y se veía como el favorito, entendiendo de que Nico Rosberg era un piloto el cual se incorpora a la estructura Mercedes desde su retorno a la Fórmula 1 en la temporada 2010. Fue un piloto que desarrolló el auto, que estuvo a la par con Schumacher, que en varias oportunidades le ganó también en pista, que logra con Mercedes el primer triunfo de vuelta de la misma escuadra en el Gran Premio de China 2012. Era un piloto el cual yo creo, y puede ser como por ejemplo la batalla que se da actualmente entre Norris y Piastri, que se ve en la posición como líder del equipo. Y llega un piloto el cual fue campeón del mundo efectivamente en la temporada 2008, pero que venía más bien alicaído de un equipo McLaren. Sí. No era el mismo Lewis Hamilton combativo, pero al ponerse en la misma posición, demostró que tenía más potencia, más esta dupla con Bono. Fue bastante buena esta relación. Esta simbiosis. Claro, también con Toto Wolff. Entonces, yo creo que para un piloto que viene con años en la estructura, que llegue un piloto el cual te cambie todo el paradigma y que al final los esfuerzos terminen volcándose en el piloto nuevo para que salga campeón, llevó a que existieran estos roces, porque recordemos la temporada 2013, Mercedes ya con Hamilton no estaba peleando mucho, pero el 2014 era el equipo a batir, el 2015 era el equipo a batir, y que nos dio una temporada bastante entretenida hasta que Hamilton pudo despegarse. Y después el punto culmine fue en la temporada 2016 cuando Rosberg gana. Sí. Porque si no, recordar que la temporada 2017, cuando ya Rosberg había abandonado la estructura, trajeron a un Bottas, el cual era muy bueno, era un velocista, había logrado grandes resultados con Williams, pero se notó al tiro de que era el piloto número 2, aun cuando Bottas no lo quería así. Sí, pero terminó asumiendo su rol como escudero al final. Entonces, bajo esa lógica o perspectiva, fue un momento en que Hamilton fue y demostró, ¿sabes qué? Yo soy el número 1. Y la historia en el fondo ha podido evidenciar de que Hamilton, obviamente, logró una hegemonía importantísima y eso hay que reconocerlo. O sea, él se convirtió no solamente en el líder de la escudería en ese momento, sino también una de las figuras más importantes dentro de el mismo marketing de Mercedes, ¿no? La misma identidad de la marca. Ahora, claro, Mercedes siempre quiso, ¿no?, un piloto campeón que fuera alemán. Lo logró, obviamente, con Rosberg en su momento. Claro. Pero veremos que, obviamente, la salida también de Rosberg de ese ambiente, que me imagino que debe haber sido muy tenso y muy estresante, sobre todo en esta lucha descarnada que van a tener también estos dos pilotos en, podríamos decir, 3 temporadas. O sea, vamos a ver que desde 2014 esta situación va a irse agudizando, va como ir creciendo en el fondo entre ambos pilotos y va a estallar entre el 2015 y el 2016. Vamos a ver una lucha en pista bastante intensa que nos dejó también una de las temporadas históricas más importantes dentro del último tiempo. O sea, la Fórmula 1 reciente, yo diría que tiene que no olvidarse, ¿no?, de lo que fue la temporada 2016, a pesar que recordemos mucho siempre 2021, pero 2016 fue una batalla muy muy entretenida que lamentablemente no se ha replicado en este contexto con el predominio de McLaren, ¿no?, entre Piastri y Norris, en una lucha, la verdad, que está siendo muy mediada en gran medida también por el mismo equipo. Y obviamente que eso no lo vimos de manera tan directa, por lo menos en Mercedes, durante todo este periodo. Es que ahí está la diferencia, porque por ejemplo, todos recordamos la temporada 2021 como una de las más entretenidas, o el 2008, el 2007, el 2012, digamos la temporada que uno recuerde que fue peleada. Sí. Pero la gran diferencia en esos momentos, en relación a la temporada 2016, es que habían 2 equipos los cuales estaban peleando. Sí. En 2016 y 2015 y 2014, como venimos señalando, es un equipo y es la gestión de los líderes del equipo la cual nos llevó a que los pilotos lucharan en ciertos momentos un poco más duros, pero al final dentro de respeto entre ambos.
la odiosidad que podía haber afuera de la pista no se traducía dentro de la pista. Había cierto respeto entre ambos, aun cuando en algunos circuitos hubo una cierta malicia, pero bueno, situaciones de carrera que se dan. Ahora estamos viendo una temporada en la cual, más allá de lo que hemos ido conociendo los últimos días, producto del juicio de Palou versus McLaren, vemos una directriz completamente distinta por parte de Zak Brown o Andrea Stella, la cual no permiten esta lucha, o al menos no la permitían hasta ahora. No sabemos cuál va a ser la reacción tanto del equipo como también de los pilotos. Ahora, es momento en que ya sea Norris o Piastri tome las riendas de su conducción, y alguien va a tener que poner un poco el golpe sobre la mesa. Claro, porque va a llegar un momento en que las decisiones estratégicas también desde el muro de boxes pueden influir las cosas. Es momento, como lo hemos visto con otros pilotos, de que los pilotos también sean parte de la toma de decisiones. Sí. Por ejemplo, Max Verstappen, uno de los pilotos que es líder indiscutido de la Fórmula 1 en estos momentos, él toma la decisión no solamente confiando en su ingeniero, sino también en su instinto. Él, cuando siente que las gomas están bien y continúa. Vemos otros pilotos como por ejemplo Charles Leclerc, que nosotros somos muy críticos de él, porque él no es opositor a las decisiones que ha tomado el equipo y que muchas veces lo han perjudicado. Sí. Entonces yo creo que para ver a un campeón actualmente no quiere, y si el piloto en cuestión no quiere verse perjudicado ni por el equipo, porque puede existir ese temor, o que se le acerque un rival como Max Verstappen, tiene que tomar también decisiones críticas al momento de conducir. Sí, yo concuerdo con eso. Ahora, en el caso de Leclerc, no sé si... Claro, vemos harta queja de Leclerc, pero no toma acción. Ahora, eso será por una cuestión de las directrices de la propia escudería Ferrari. Puede ser, claro. Pero, por ejemplo, cuando analizamos la carrera de Carlos Sainz dentro de Ferrari, ahí es diferente. Carlos Sainz tomaba las decisiones. Yo lo pensé en Sainz, sí. Tomaba las decisiones. Y actualmente Hamilton también ha tomado decisiones. Sí. Si no recordar las decisiones que tomó en los primeros grandes premios, al punto de que en China ya él tenía la confianza de tomar decisiones de carrera propiamente tal con su ingeniero, sin pasar por otro bastión dentro de la estructura. Entonces, bajo esa lógica, siento de que le falta, por ejemplo, a Leclerc esa malicia. Yo creo que y a Norris y a Piastri. Sí, porque Norris en este momento, y de acuerdo a las comunicaciones que nosotros hemos escuchado nomás en base a las transmisiones que ya hemos criticado en el último capítulo, Norris está actuando en base a lo que hace Piastri, y Piastri está completamente confiando en lo que le dice el muro de boxes. Entonces al final no sé si el futuro de los grandes premios va a ser perjudicial o no para estos pilotos. Y tomando en consideración de que hay un piloto el cual en estos momentos se ve más perjudicado que el otro. Sí, claro. Sobre todo lo que está pasando con Piastri. Claro. Ahora vamos a ver un poco lo que pasa también en Austin, porque ya sabemos que en el fondo ahora Piastri tiene completa libertad en el fondo de rebelarse también con esas decisiones estratégicas, con las decisiones que puede llegar en el fondo a alterar las condiciones de la carrera por parte del muro de boxes de McLaren. La verdad que McLaren está en una posición bastante, yo diría que inestable. Ahora, no solamente por la situación Norris-Piastri y la situación también interna que está obviamente acechando a Zak Brown, que ya lo hemos conversado, y también he podido leer informaciones, no es nada oficial, pero se ha generado unas ciertas comunicaciones respecto a informaciones que creo que Andrea Stella habría mencionado, sobre específicamente las paradas en boxes de McLaren y que el posible problema que estén teniendo con el tema de las pistolas, ¿ya? Y que lamentablemente, según un poco lo que mencionaba, ¿no?, en esta información que leí, que y vuelvo y reitero, no es necesariamente oficial, pero que se habría señalado de que es un problema que no van a poder solucionar de cara a esta temporada. Claro. Entonces quizás veamos un poco también ese problema dentro de las paradas en boxes. Que ojo, esas paradas en boxes igual en el fondo han generado ese problema, una especie como de aliciente
a generar una gran consecuencia negativa en algunos casos para uno u otro piloto. Claro. Y decisiones totalmente discutibles que ha tomado McLaren en relación a problemas, por ejemplo, con las paradas en box. Entonces, ojito lo que pueda pasar igual si es que esto se va repitiendo, ¿no? En estas 6 carreras que nos quedan. Que uno dice, sí, son pocas, pero es que los puntos que están en juego ahora son muy, muy importantes. Claro. Entonces aquí podría perfectamente darse vuelta el campeonato en algún tipo de situación. O sea, hemos visto campeonatos los cuales se han definido por medio punto, Sí, obvio. ni siquiera por un Sí, punto. sí. Entonces, sí, es un factor importante, como tú bien señalas. Las pistolas son una responsabilidad y diseño de la empresa en cuestión, el equipo en cuestión con su proveedor, igual que los engranajes que se Sí. utilizan para la sujeción de la rueda con la suspensión propiamente tal. Entonces, es lamentable lo que pasa en este caso, sino también recordar, y perdón por tanta idea tonta y vaga, lo que pasó con Valtteri Bottas, ya que lo mencionamos en el Gran Premio sí, de Mónaco, en Mónaco, el cual sí. tuvo la parada más larga en boxes de, si no me equivoco, fueron 2 semanas, una semana. Sí. la parada de boxes más larga de la historia de la Fórmula 1. Sí. Pero sí son situaciones en las cuales vamos a tener que ir dilucidando, en especial Sí. si es que la pretensión de Norris es salir campeón o no, o si mismo Piastri quiere salir Sí, o no sí, campeón. acá vamos a observar, yo espero en el fondo poder observar, ¿no? Que alguien no dé ese golpe sobre la mesa, quién va a posicionarse, ¿no? en el liderato, ¿no? del campeonato, y que claro, esta lucha entre Piastri y Norris también va a estar muy un poco al acecho de Max Verstappen en el fondo, Claro. que puede perfectamente aprovechar alguna situación X que pueda ocurrir entre ambos pilotos. Nosotros hemos hablado mucho de cómo este año hemos esperado el choque entre los McLaren. Posiblemente Puede que darse. nunca llegue, o como también puede que ocurra, pero obviamente Puede darse que en esta curva 1. ya a día de hoy, y un poco también lo quería traer a eso a colación, porque la curva 1 también genera a veces algún tipo de problemas para aquellos que tienen la pole position, Claro. ¿no? Porque es mucho mejor ir por la parte interna, ¿no? Incluso no por temas de la salida luego de que se toma la curva, sino también por un tema de tracción. Así que vamos a ver si es que obviamente, primero, alguien de los McLaren se lleva la pole position, que ha sido un poco cooptada estos últimos grandes premios, no por Max Verstappen ni por el mismo George Russell. Y bueno, esperándonos que tengamos una carrera entretenida para este fin de semana, que vuelvo, reitero, Cota siempre nos da carreras muy interesantes. Y esperemos que este año no sea la excepción. Esperémoslo por lo menos. Amigo, te quería hacer una pregunta. ¿Qué escuderías tú verías bien para este fin de semana, considerando estas características que tiene el circuito de Austin? Claramente un gran premio ideal para Aston Martin. Para el team. Para Ferrari vamos a ver una nueva victoria. No. Yo creo que por la composición del Gran Premio y de acuerdo al alza que estamos viendo, sería un buen Gran Premio para Red Bull, el cual es uno de los únicos equipos que ha introducido mejoras, en particular con el alerón delantero. No sería para mí de sorpresa ver a un Max Verstappen peleando adelante, en particular debido a que la temporada pasada, no teniendo el mejor auto, dio una lucha pero espectacular, llevándose incluso la victoria. Ganó, ¿verdad? Sí. No, pues, en 2024 no Perdón, ganó. fue Leclerc. Fue Leclerc. Sí. Sí, estamos puro inventando. Pero Sí, dio sí. batalla. Sí. Dio batalla Sí. y le ganó en pista a los McLaren. Eso sí. Sí. McLaren es favorito, sigue siendo favorito, yo creo. Es difícil sacar al equipo de esa posición. Sí. Pero también yo creo que hay un acercamiento real de lo que tiene Mercedes en composición de auto. Y nuevamente por esta introducción de también un alerón delantero, el cual tiene, o al menos ha visto, esta flexibilidad extraña, que hasta el momento cumple La con la FIA norma. dice que cumple, pero sí. Encontraron algún gris ahí en el reglamento. ¿Y tú quién crees que, perdón? Yo creo que McLaren. Yo sí veo, por lo menos acá, McLaren un poco más fuerte. Es un circuito que, por sus características, por lo que hemos visto, considerando que es un circuito también que mezcla, ¿no?, trazadas de otros circuitos que ya hemos podido ver en el calendario, yo creo y lo veo con características muy, muy beneficiosas para McLaren.
Ahora, ¿quién pondría luego? Yo vería muy bien en un circuito como este a un Red Bull, pero también a un Racing Bulls. Yo creo que acá los Racing Bulls, por lo menos ya ahora haciéndonos cargo un poco, ¿no?, de la parte media, ¿no?, de la escudería, yo metería ahí también a Racing Bulls. Eh, Williams posiblemente. Sí, Sí, me da, me Williams da la sensación de que Williams acá podría también, porque ya sabemos, ¿no?, que uno de los factores como más favorables para Williams son también las rectas largas. claro. Y acá por lo menos la tenemos. Entonces, sí, podría también ser una buena opción. Además que Y Sparkles, que está sí, ahí, va a seguir va. un poco generando, ¿no?, ese amuleto. A ver, esperemos a ver si es que Sainz puede hacer algo interesante. Pero sí, yo te indicaría esa. Escuderías que veo muy mal. Yo diría que acá, a ver, yo creo que Ferrari va a estar en la posición en la que está y se sigue manteniendo. Tercero o cuarto coche incluso, Claro, lo veo para yo este veo fin de como semana. séptimo, octavo, no creo que... No creo que escalen más allá de Sí. eso, un quinto, sexto. Incluso me daría pena, pero puede ser que Sauber sea, Posiblemente, ya que está sí, motorizado con Ferrari, sí, sea el motor Ferrari posiblemente. más adelante. Sí, podríamos verlo. Y bueno, obviamente escuderías como Alpine muy mal van a andar en este circuito. Aston Martin tampoco los veo muy bien para este fin de semana. Haas tampoco los veo como un rival por lo menos consistente para este fin de semana. Pero aquí va a estar un poco la lucha entre McLaren y Red Bull. En tercer lugar yo diría Mercedes y luego Ferrari y el resto de escuderías. Claro. Pero sí con menciones especiales a Racing Bulls y a Williams, que la verdad que se han ido adaptando y yo diría que mucho mejor desde la mitad de la temporada. O sea, los circuitos le han venido muy bien también a la configuración de sus monoplazas. Por lo tanto, yo creo que van a ser un poco la sorpresa para lo que vamos a ver en el día domingo. Ahora, como venimos mencionando, vuelve la Fórmula 1 circuito. Sí, Entonces la configuración es distinta, sí. estamos hablando de un circuito el cual tiene, como señalaste al comienzo, curvas de baja, mediana velocidad, la cual significa, por ejemplo, volver a la hegemonía de McLaren, que son las curvas predilectas de este está, equipo. carga hidrodinámica, en el fondo, Claro. alta carga hidrodinámica, pero aquí igual se juega en término medio, porque en el Claro. fondo también uno puede ganar bastante provecho por las grandes rectas. Entonces ahí, Sí. si alguien, por ejemplo, apuesta por una baja carga hidrodinámica, claro, van a sufrir el sector 1, parte del sector 3, pero la verdad que el sector 2 y la parte final del sector 3 le deberían andar muy bien. Claro. Un gran premio es que esperemos no solamente se quede con lo que es la clasificación, que es lo más Sí. entretenido, o que al menos nos dé algo de esperanza la nueva fecha sprint que viene este fin de semana. Eh, Mira, no quiero yetar el Gran Premio. No lo espere- yetes. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué lo vamos a Sí. yetar? ¿Pasemos las informaciones? ¿Te Por parece? favor. Perfecto. Bien, nos encontramos entonces para este fin de semana del día viernes 17 al 19 de octubre. Tenemos fin de semana de sprint, por lo tanto ustedes ya sabrán, se adaptan, ¿no?, las condiciones. Comenzamos con prácticas, luego seguimos con la sprint shootout, ¿cierto?, la clasificación de la sprint, luego pasamos al sprint, luego la clasificación y luego la carrera. Es un fin de semana más movido. Puede que resulte entretenido porque vamos a tener, ¿no?, dos carreras, pero obviamente sí hay que considerar acá de que acá se van a repartir muy buenos puntos, entonces va a ser importante. Yo creo que ahora alguno, ¿no?, de estas figuras que están peleando también por el campeonato, un poco, ¿no?, intentar ganar y establecer las más grandes ventajas. Veamos si Piastri no lo puede lograr para este fin de semana. Claro. El circuito de las Américas, ¿no?, ubicado en Texas, en Austin, cuenta con una longitud de 5.5 kilómetros. Es un gran premio que comenzó, ¿cierto?, en la Fórmula 1, su fecha inaugural en el año 2012. Considera un número de vueltas de 56, con una distancia de carrera de 308 kilómetros aproximadamente. El récord de vuelta lo sigue manteniendo Charles Leclerc desde la temporada 2019, con un tiempo de vuelta de 1 minuto 36 segundos y 169 milésimas. Este es un circuito, como hemos hablado, que mezcla curvas de baja, ¿no?, y media velocidad con rectas también bastante largas. Para el caso de este circuito, dos zonas de DRS que se van a encontrar en el sector 2 y entre el final del sector 3 y la primera parte del sector 1. Me acordaste algo, ya que estamos viendo ahí en paralelo el mapa.
¿Sabe a cuál me recuerda el accidente de Alonso? No a Kubica. ¿No? Afuera de, Sí, afuera de la de transmisión Kubica, sí. estábamos conversando del Sí. accidente. Tú te acordaste de Kubica. De Kubica, sí. Yo me acordé de Mark Webber en el Gran Premio de Europa, que se Europa. disputó en Valencia en Ya. 2012, Sí, cuando sí, choca sí, por cuando detrás, choca si por no me detrás equivoco, a y- Petrov y sale y volando. sale volando. Algo parecido. ¿En serio te recordó? Yo lo encontré muy extremo como para compararlo con el de Alonso. No, pero al menos la subida Sí, que la tuvo. subida sí, pero muy buen ejemplo el que diste. Ese accidente de Mark Webber es impresionante. Hasta el día de hoy uno lo ve y la verdad que queda bastante sorprendido. Y sí, concuerdo, hay un elemento ahí que es muy similar, quizá el contacto. Claro. En la primera parte del contacto es muy similar. A mí lo que más me recuerda a lo de Kubica es más que nada porque en el momento en que Alonso se eleva, choca con las barreras. Y algo que Claro. también le ocurre también a Kubica. Y bueno, ahora establezcamos la diferencia. Lo de Kubica resultó bastante mal, o sea, el auto quedó completamente Claro, versus un Alonso el cual llega a los puntos. Sí, imagínense. En algún momento vamos a hablar de accidentes Sí, deberíamos hablarlo. y de la aerodinámica de la Fórmula 1 en base a nuestros vastos conocimientos como historiador y como estudiante de Derecho. Vamos. ¿Qué nos dice Amigo. Pirelli, amigo? Pirelli ha anunciado un cambio en las últimas horas en cuanto a los compuestos que llevará para este Gran Premio. Respecto particularmente del neumático duro, estaba previsto el neumático C2, ahora ha anunciado de que para el Gran Premio de Austin va a traer el C1, que es el compuesto más duro de los duros, y mantiene eso sí el C3 y C4 para las gamas media y blanda. Esto en particular es bastante interesante, ya que por un lado hablamos también de la degradación que podría darse de este circuito en particular porque va a haber un fin de semana de calor, asfaltado que igual afectó en cierto punto el año pasado. En ese sentido tenemos que entender de que quizás sea para algunos equipos atractivo el tener un neumático más duro, pero con este cambio va a ser más lento que lo habitual que hubiese sido con el C2. Por lo cual la alternativa en estos momentos que se estaría jugando es el apostar por un duro más lento o por dos paradas. Sí. Lo cual sería una alternativa que quizás le dé otro tipo de ánimo, en particular a un fin de Podría semana. dar más Sí. juego estratégico, a ver si es que los equipos también se arriesgan, ¿no? Para este fin de semana con alguna estrategia diferente. Vamos Claro, a ver si... con más velocidad, Sí, pues, por ya lo supuesto. hemos visto como por ejemplo en Hungría Sí. hace un par de temporadas atrás. Sí. Y en particular considerando de que este fin de semana solamente el día viernes y sábado va a estar nublado, Ya. hay una pequeña probabilidad de lluvia de solamente el 15% en la primera práctica y después durante todo el fin de semana y en particular en la carrera principal va a estar soleado con más de 30 grados, lo cual esperemos que sea algo, un condimento que le dé Sí, algo. va a beneficiar a McLaren, hay que decirlo, porque McLaren saca, no, sobre todo cuando hay mucho calor, saca más potencial. Sí. A propósito de la degradación de los neumáticos. ¿Quién se podría haber afectado? Mercedes quizás. A estas alturas ya Sí, no. aunque ya no Sí. sabemos tampoco. Ferrari quizás ande un poco mejor, ya que hemos notado que también a veces estos cambios de temperatura le han jugado bastante en contra, por lo menos Claro. lo que vimos en los anteriores grandes premios. Vamos a ver si es que ahora podrían afirmarse un poco más, ¿no? Con este SF25. Y quizás el mayor beneficiado sea Red Bull Sí. en base a los últimos rendimientos que han tenido. Así es. Y bueno, pasemos a los horarios para este fin de semana. Vamos a comenzar con la práctica libre 1 el día viernes 17 de octubre a las 2:30. ¿Ya? Nos vamos a encontrar luego para lo que sería, ¿cierto? El día viernes 17 para la quali de la sprint, esta sprint, ¿cierto? Shootout, a eso de las 16:30. Continuamos, ¿no? El día sábado 18 con la sprint. Sería entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde. Y ya pasaríamos, ya pasadito, ¿no? Un poquito más tarde, a eso de las 6 de la tarde el día sábado, con la clasificación para la carrera del día domingo, a eso de las 6 de la tarde. El día de la carrera es en el horario de las 4 de la tarde, este domingo 19 de octubre. Un horario que para nosotros acá, por lo menos en Chile y en Latinoamérica, nos viene bastante bien porque es de tarde, es un horario bastante rico, se puede disfrutar, se puede aprovechar.
y no tenemos que estarnos levantando temprano y no va a ser tan por doloroso si es que la carrera no está tan entretenida y uno se tiene que levantar temprano y lamentablemente nos pillamos un tostón de carrera que no pasa nada, como yo tuve que sufrir en Singapur, en una carrera y que te arruina todo. Sí, me arruinó todo el día domingo, todo el día domingo. Esos serían los horarios para este fin de semana. Amigos, predicciones para este Gran Premio. Norris, Verstappen, Piastri. Muy bien. En un momento pensé en Max, después para darle más calorcito al campeonato, Sí. Piastri en primer lugar, segundo por Max Verstappen y tercero Russell. Sí, sí. Por favor, que haga algo en la Yo primera dije curva. Lando para ver si es que se pone intenso, a ver si es que se ajustan un poquito más las diferencias entre ambos pilotos y ver si es que podemos ver una lucha un poquito más entretenida. Lleguemos a Brasil por lo menos con algo más entretenido. Sí. Ahora lo que escuchaba y antes ya de terminar es realmente esta situación en general, tanto mediática, hemos visto también la reacción de los fanáticos en redes sociales, ¿afecta realmente a la toma de decisiones de McLaren? Me explico, más que nada porque los análisis que dice actualmente apuntan a que si Oscar Piastri sale segundo en este campeonato o no sale campeón, se vería impulsado a abandonar la escuadra pronto. Por otro lado, si no sale campeón Lando Norris, Lando Norris también podría hacer algún tipo de reclamo dentro de la interna que pudiera perjudicar, considerando de que el que realmente tiene una proyección mayor en la escuadra es el piloto británico. Sí, por supuesto. ¿Tú qué opinas? Yo opino que Piastri va a estar en McLaren este año, obviamente, y el próximo y nada más. ¿Y llegará Charles? ¿A McLaren? ¿A No McLaren? lo creo. No lo creo. ¿Y dónde ve a Charles el 2027? Si es que se concreta la salida. Tengo varias dudas con si es que Charles Leclerc va a decidir al final irse o no a otro equipo. Lo que pasa es que... me voy a alargar con esto, no me voy a alargar. No. ¿Dónde seguiría? Capítulo? Sí, yo creo que para el siguiente capítulo. Oh, me la pusiste muy difícil. Bueno, se los dejamos en los comentarios si es que ustedes quieren decirnos a si que dónde... ustedes adivinen dónde podría ir Charles Charles Leclerc. Leclerc 2027. No sé, es que hay muchas opciones. Yo Mercedes lo descarto, no lo veo viable porque sabemos de que Toto quiere a Max. Y si no trae a Max Verstappen, no sé si se quiera traer a Leclerc a Mercedes. Ya McLaren, ¿tú ves de papaya a...? Porque tampoco es tan brutal la diferencia de color. No. Charles en McLaren. McLaren. Es que podría ser una opción. Pero tampoco descarto a Aston Martin, por ejemplo. Ya que podría ser también una opción viable. Ahora con lo que ha salido también de... Ojo, no en el sentido de que Charles va a ir a Aston Martin y va a ganar el campeonato. Pero me refiero a que disponibilidad de equipos que podrían un poco interesarse por Charles. Y que Charles pudiese irse a ese equipo, yo te podría dar esa opción. O sea, como la gran Vettel. Irse a Aston Martin y después retirarse. Es una cosa. Sí, no sé, yo veo bastante incierto. Por eso que, a pesar de todo lo que se ha hablado respecto al círculo de Leclerc y la posible ida del equipo, ¿qué opciones te queda, Charles? Así, sinceramente, ¿qué opciones tienes? Yo incluso me iría a la conservadora y me quedaría en Ferrari hasta que vea que haya una opción de verdad de un equipo de arriba. Que pudiese, obviamente... generar un interés en el piloto monegasco para poder cambiarse de escudería. Esto no quiere decir de que Charles va a amar siempre de manera incondicional a Ferrari. O sea, sabemos que si es que las cosas no empiezan a salir bien en estas 2 temporadas, es muy probable que el piloto se vaya. Pero, ¿qué opciones va a tener? ¿Qué opciones? Y a Red Bull no lo veo como una posibilidad. Claro. Lo descartaría al tiro. Igual yo creo que depende mucho de la disponibilidad que va a haber, como tú bien mencionaste, de los asientos, considerando de que con un cambio de regulación, la cual se supone que viene a ser impactante dentro de esta Fórmula 1, quizás se vean ciertos pilotos forzados a abandonar, quizás no todos los pilotos le acomode este cambio. Por ejemplo, ya se anuncia de que Alonso tendría la posibilidad de 2 temporadas. Lewis Hamilton va a intentar seguir en la Fórmula 1, pero uno no sabe hasta cuándo.
Yo no lo veo más de 2 temporadas, Claro. creo que en algún momento te lo dije. Y vemos, por ejemplo, lo que ha acontecido con Red Bull, el cual hasta este momento Tsunoda ya no estaría siendo parte del equipo y no se ve en otro Mm. lado. Y lo más probable es que suban a Hadjar. Claro, y si no rinde Hadjar, lo más probable es que lo saquen, si es que responde bien Lindgard, Mm. o Lindblad, perdón, Lindblad. Lindblad. Y así Sí. es difícil tener como una idea clara, pero yo creo que si se mantiene, que sería lo ideal, a mí me encantaría que Leclerc tuviera la permanencia que quiera él. Sí, él dentro tiene un de contrato su hasta año. 2028-2029, creo que es su cláusula. Tiene un tiempo considerable para seguir en la escudería. Ojo, puede incluso llegar a superar en términos de carreras disputadas a Michael Schumacher. Claro. O sea, podría generar un legado dentro de la escudería, ya lo está haciendo. O sea, es clave decirlo. No es ninguna cosa fuera del otro mundo. Leclerc está haciendo historia dentro de la escudería. Lleva también muchos años, por lo tanto también conoce el entorno. Ahora, Es que le falta el título. es que, claro, es solamente eso. O sea, Claro. él solamente necesita en estos momentos ya empezar a firmar victorias para en algún momento poder ganar, ¿no?, un título de pilotos con Ferrari y en el fondo cumplir lo que la expectativa de la afición tifosi le ha incluso denominado al piloto monegasco como el predestinado, entonces, el predestinato. Entonces, hagámonos cargo un poco, ¿no?, de esa denominación Claro. y ojo, esto no es culpa de Leclerc, esto es culpa de Ferrari. Ahora, con todo lo que se ha hablado, John Elkann, que está moviendo también bastante hilos dentro de la interna, ¿no?, e incluso de la fábrica, las conversaciones que se están teniendo también con Frederick Vasseur, la desconfianza que están habiendo también con Frederick Vasseur y que obviamente va a seguir a cargo del equipo porque no tenemos otro director técnico que nos pueda obviamente suplir, ¿no?, lo que está haciendo él en su cargo, pero las cosas se han agitado en Ferrari porque yo creo que hay una sensación ya de no solamente disconformidad, yo creo que una sensación ya de apuremos las cosas, apuremos que el logro del campeonato de pilotos o de poder ganar algo importante en estos últimos años se logre y que no sea algo que se va a seguir dilatando durante el resto del tiempo. Claro. O sea, hay que presionar y yo creo que hay una cierta urgencia desde la interna de Ferrari y también desde el público y la afición tifosi de que Ferrari haga un buen monoplaza y que permita, ¿no?, a Leclerc, yo diría a Leclerc más que a Hamilton, porque lamentablemente Hamilton también ha venido de un proceso un poco de declive durante este año. Por eso mismo no tengo mucha expectativa con él, por lo menos para ganar un campeonato, pero sí por lo menos un Leclerc que le puedan dar la herramienta y que pueda conquistar, ¿no?, uno de los grandes sueños que tiene desde que entró a Ferrari en el año 2019. Claro. Ahora, si lo proyectamos lo que hablamos delante, quizás esta es la temporada 2013 para Ferrari y el 2014-2015 va a ser las próximas 2 temporadas y puede que veamos que Hamilton le tire en 2 temporadas más Sí. el gorro a Leclerc. Puede ser. Pero como tú bien dices, tiene que cambiar ciertas cosas en Ferrari. Ya están trabajando en Gran Bretaña, que ya es un paso para Ferrari, el abandonar ciertos trabajos de Módena, pero falta el cambio interno como lo hizo Schumacher en su momento, porque pasa el tiempo y vemos por ejemplo a Ferrari ganando en categorías como el WEC, destacando, pero la más importante que es la Fórmula 1 sigue sin ganar y es lamentable. Es lamentable. Bueno, hay que hacernos cargo, ¿no?, de lo que ha sido también la historia de Ferrari. Tú lo dijiste en el programa pasado. Esto ha sido siempre una constante en Ferrari. Periodos largos de tiempo, de sequía, hasta que vuelven un poco a repuntar. Ahora, el dominio de Schumacher fue una excepción por la cantidad de tiempo, ¿no? Pero siempre vuelve a estar ahí. O sea, eso es lo interesante también de Ferrari, por eso aquí yo veo muy problemática la salida de Leclerc. Ferrari es un equipo que no ha decaído tanto durante este último tiempo. Vimos un McLaren que se fue al hoyo en algún momento. Claro. Después de haber sido el gran equipo histórico que siempre estaba ahí, que se mantenía, que ganaba carreras de manera ocasional en algunos contextos y algunas temporadas, que estuvo, ¿no?, en la lucha y después tuvo una caída pero abismal, justo con la llegada también de Fernando Alonso y la motorización de Honda. Y posteriormente fue de manera progresiva, a propósito, ¿no?, de las gestiones del mismo Zak Brown, un poco a repuntarnos el equipo
Y imaginemos que a día de hoy ya estamos hablando no solamente de que son campeones de constructores por segundo año consecutivo, sino que tiene a sus dos pilotos peleando, ¿no?, el campeonato de este año. Entonces, y perdón, un paréntesis nomás, porque se ha hablado también de la posibilidad de que Zak Brown tenga que abandonar por toda esta polémica. Yo, si te soy sincero, es un tremendo error. Eso sería un error gravísimo. Claro. Sería dispararse los pies por parte de McLaren. No tendría ningún sentido. No tendría ningún A pesar de todo lo que podemos criticar a Zak Brown por parte de su gestión, es innegable que ha logrado darle una gran solidez al equipo. Ojo, a nivel comercial, porque el marketing de McLaren llega a ser ridículo. Claro. Es una de las escuderías con más publicidad a día de hoy. Y eso uno lo puede ver en el mismo monoplaza. Y eso obviamente ha sido gestión de Zak Brown. O sea, él ha posicionado a McLaren y le ha dado también una renovación, incluso con la modificación de los colores propios también de la escudería. Claro. Entonces, en el fondo, fíjense cómo estos procesos en el fondo son de largo plazo. Y lo vimos con McLaren. Lamentablemente, Ferrari no ha pasado por un momento tan de caída abismal. Claro, no ha llegado al hoyo. No ha llegado al hoyo. Y no creo que lo haga porque, bueno, Ferrari siempre... Ferrari tiene un estatus que trasciende Fórmula 1. Es un estatus que está en muchas competencias. Claro. Y en el mercado también del consumo de autos en todo el mundo. O sea, Ferrari siempre está ahí y es una marca consolidadísima, históricamente muy bien también valorada por la afición del automovilismo. ¿Cuál es el punto acá? Ferrari, a pesar de todo esto, siempre está ahí a por lo menos peleando podios, peleando alguna que otra victoria que la logre o no, dependerá del contexto, pero siempre está ahí. Por eso te digo que a veces pienso en la situación, me pongo en el lado de Charles Leclerc y pensaría, bueno, ¿qué hago considerando todo esto? Y a pesar de todo, ojo, esto es un trabajo para ellos. O sea, ya está bien, todos tienen sus sueños de ser campeones, pero es un trabajo. Claro. A ellos les pagan por hacer esto. Claro. No. Y aquí hay un interés que también yo siempre intento como que se reflexione, porque en el fondo ellos son trabajadores de una escudería, de un gran conjunto, una gran marca. Y aquí hay intereses también personales, o sea, el pago, por ejemplo, de lo que ganan no de manera anual los pilotos. Ojo, en una estructura donde Leclerc además siente mucha confianza. Es parte también de su identidad cultural, Ferrari. Él viene también desde su academia, entonces salir de ahí puede ser una jugada que te puede salir bien si es que te vas a un equipo que te da las condiciones pero efectivas para poder ganar un campeonato. O simplemente te vas a ir a un equipo, claro, donde vas a estar peleando por ganar puntos y nada más. Entonces, sí, ¿qué haría yo si fuera Leclerc? Puta, si veo la posibilidad de seguir en Ferrari, puta, quizás tomaría esa opción. Claro. Bueno, la próxima temporada va a ser determinante para las pretensiones de cada uno, pero en la Fórmula 1 nada está dicho. No. Y cuando los pilotos creen o tienen la confianza de que van a permanecer, algo puede ocurrir, como por ejemplo ya lo vimos con Checo Pérez, lo vimos con Daniel Ricciardo, con Valtteri Bottas, y son pilotos de reciente data nomás. Sí. Y pilotos los cuales, si están con la intención de volver partiendo con Checo Pérez y Valtteri Bottas, es por algo. Entonces, y por último también, solamente ya con esto cerrar, felicidades a Nicolás Latifi, la cabra Latifi, quien logró obtener esta mención en, creo que era un en negocios, negocios en Londres. Sí. Felicidades a la cabra, quien nos entregó en particular ese accidente en la temporada 2021, que una joya. Agradecido, la cabra, donde estés. Aguante, Latifi, gran piloto. No, muy infravalorado a Latifi. Oye, Latifi en lluvia se comportaba bastante bien, mucho mejor que otros pilotos, debo decirlo. Claro. Así que bueno, yo creo que es muy probable, no, pero ojo, yo creo que Latifi en algún momento posiblemente lo veamos ahí de vuelta a la Fórmula 1, pero ya no como piloto, sino como alguien, como hombre de negocio, ¿no? Claro. Quizás administrando algún equipo, trabajando para algún equipo, quién sabe. La verdad que el futuro para todas estas personas que han estado vinculadas también al pago de la Fórmula 1, hemos visto hasta con el caso Briatore, de una figura que expulsaron y ahora volvió después de un poco de
vuelve de las cenizas, Claro. como el ave fénix. Volvió en forma de ficha. Así mismo. Así que todo puede pasar en la Fórmula 1 y eso es algo que nos tiene bastante acostumbrados. Amigas y amigos, no los vamos a aburrir más después de tanto conversación y tanto diálogo. Como siempre decimos un tiempo y nos terminamos extendiendo, pero la verdad que la conversación siempre es de calidad, muy buena. Y esperamos obviamente que ustedes como comunidad hayan podido disfrutar este capítulo de Escudería SF. Amigas y amigos, como siempre, déjenos un me gusta, comparta nuestro video, si puede dejarnos un comentario, déjenos sus opiniones también de los temas que hablamos acá, porque nos ayuda también a dialogar con ustedes y darle más movimiento también a nuestro proyecto de Escudería SF. ¿A qué escudería se va Charles Leclerc? Coméntenos abajo. Coméntenlo, déjenlo en los comentarios. Y obviamente también no se olviden poder seguirnos en nuestra página de Instagram, porque ahí obviamente vamos informando de lo que va un poco el acontecer, ¿no? del podcast semana a semana. Mi nombre es Francisco, yo soy la F de este proyecto. Yo soy Sebastián, la S de nuestro podcast denominado Escudería SF. Nos vemos, amigas y amigos, en el post GP de Estados Unidos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Ay, cansancio.